Aquí vamos a ver una serie de informaciones complementarias a la fórmula de Collignon que acabamos de deducir. Lo primero que vamos a hacer es mirar una pieza de base rectangular de base B y altura H, como está acá indicada, y a la cual le aplicamos la fórmula de Collignon a este pedazo que está aquí en la parte superior sombreado. La fórmula de Collignon tiene una forma matemática dada por esta expresión donde a nivel del centro de gravedad o de la línea neutra la expresión de tau se hace máximo. Esto es así recordando de que la fórmula de Collignon viene de esta expresión, y esto que está aquí es el momento estático de esta área respecto de la línea neutra. Entonces, el momento estático de esta sección se vuelve máximo cuando calculamos el momento estático a nivel del centro de gravedad. Entonces, debido a eso, a nivel del centro de gravedad, el tau se hace máximo, porque esta parte de la expresión se hace máximo. En otras palabras, el tau se va haciendo desde 0 en la parte superior, 0, y va creciendo. A este nivel tiene este valor de tau sub zi, tiene este valor, y así va creciendo hasta llegar hasta el valor de tau sub máximo, cuando estamos a nivel del centro de gravedad. Esto mismo se puede volver a escribir, o sea, esta información que está aquí se puede volver a escribir aquí, donde por Cauchy sabemos que si aquí aparece una tensión, también acá aparecerá otra en el plano de 90 grados, y por acción y reacción acá también tendremos tensión, y también aquí, por la misma razón, el teorema de Cauchy. Entonces, si esto es el ancho de la sección, como está acá indicado, o sea, esto es el ancho, también a este valor que está aquí. Entonces, lo que estamos suponiendo es que a lo largo del ancho B, el valor de tau es constante, y en este caso vale tau sub zi. Tau sub zi es constante en esta dirección que estamos indicando. Sin embargo, hay que recalcar de que si la forma de la sección es tal que este ancho se vuelve muy grande, tal que los esfuerzos predominantes no son de flexión, y también esto implica de que las secciones planas ya no se vuelven planas, aparece una ley de distribución adicional indicada aquí por esta expresión, pero en la dirección del ancho B. O sea, empezará de 0 en este punto, irá creciendo hasta un máximo, y después irá decreciendo y después cambia de signo. Estas fuerzas cortantes en esta dirección entonces aparecen exclusivamente cuando el rectángulo es muy ancho. Cuando el rectángulo se vuelve muy ancho, esto ocurre. Te enseño en la pantalla lo que he encontrado en internet. Entonces, siguiendo con esto, vemos que cuando el rectángulo es muy ancho, aparecen estas leyes de distribución, pero con la salvedad de que las tensiones son autoequilibradas, o sea, la suma de todas estas fuerzas generadas en esta dirección son 0 por sí mismas, no necesitan de equilibrios de cargas exteriores. Bien, esto por un lado. Por otro lado, analizaremos una sección doble T, como están aquí indicadas, y de aquí lo que vamos a tratar de entender mejor es la distribución de las tensiones en esta pieza.
Entonces, aplicando el teorema de Collignon o la fórmula de Collignon, volvemos a ver de que la distribución de las tensiones tiene esta forma, donde el tau es máximo a nivel del centro de gravedad, pero en esta zona, esta distribución de tensiones vendría a ser las tensiones mirando, o mejor dicho, según estos diferentes planos que estamos analizando. Recordemos que tau es igual al momento estático por V sobre el ancho y su z. El ancho de la pieza en esta zona es este que está aquí indicado. Sin embargo, cuando llegamos a este nivel, bruscamente cambia de E a B, donde B es mucho mayor que E. Esto es lo que provoca que haya un salto en el diagrama de esfuerzos cortantes desde este valor hasta este otro valor que está aquí, tendiendo a 0 a medida que nos vamos acercando. Resaltando nuevamente aquí que esta distribución de tensión que está indicada en esta dirección equivale a un tau que está orientado en esta dirección. También los taus, aquí estoy dibujando al revés, conforme esta dirección que estamos indicando, estos taus están apuntando hacia aquí. Y cuando llegamos en la parte superior de los patines, este tau apuntaría así. Esta distribución es esta distribución. Ahora bien, nosotros sabemos por Cauchy que estos taus realmente no son, no, vamos a limpiar, no es posible que en un punto como K este valor de tau tenga esta dirección, puesto que está en un borde libre y la tensión ahí en K tiene que ser 0. Entonces, en realidad, en esta zona de transición hay un cambio en la dirección del tau y aparece un tau en esta dirección, la dirección del patín o de la dirección del ala también, se dice así, y aparece otro tau también en esta dirección, donde este valor de tau es mucho menor que este otro valor de tau. Entonces, eso es lo que se indica en la figura de la derecha, y estos valores de tau que apuntan a esta dirección también se pueden representar por tau sub zx. Fíjense que los subíndices zi y zx son diferentes, o sea, estas tensiones no son iguales a estas tensiones en dirección ni en módulo. Vamos a limpiar. Concluyendo, en una sección doble T, las tensiones que aparecen ocasionadas por un esfuerzo de flexión son tal que van teniendo esta forma y esta dirección como si fuera un flujo de un líquido, y las alas son tuberías y tendrían esta forma. Entonces es muy importante tenerlo visualmente como análogo a una tubería donde estamos cargando flujo aquí y está saliendo flujo aquí. Es una analogía para poder visualizar esto. Por otro lado, finalmente vamos a destacar que estas zonas son zonas de transición de muy complejo cálculo. Nosotros realmente no vamos a calcular exactamente los valores de tensión, y lo que vamos a aplicar es la fórmula de Collignon cortando en esta posición y cortando en esta posición. En
en esta primera posición, cuando cortamos, analizamos el momento estático de esta zona que estoy indicando aquí. Y cuando queremos calcular el esfuerzo cortante aquí, hacemos lo mismo, pero de toda la sección. De toda la pieza en su parte superior. Esto es lo que nos va a dar este valor de tau que está aquí. Cuando tenemos una sección circular, la distribución de estos esfuerzos tau se dan según estas líneas que están aquí indicadas, donde nuevamente a nivel del centro de gravedad el tau es máximo y convergen todos en los polos de esta sección circular. Ya vimos el caso de una sección doble T, en donde simplemente voy a reforzar acá un concepto, y es que fijarse este valor de esfuerzo, se le está poniendo un signo, vamos a suponer que sea más, entonces este tiene el otro signo que es apuntando en la otra dirección, y análogamente aquí este signo que está aquí es más y este es menos. Esta distribución de tensiones, recordar, es la distribución de tensiones que también va a aparecer en esta dirección, pero la suponemos muy pequeña esta respecto de esta. Por tanto, para hacer verificaciones y dimensionamientos en un sentido práctico, vamos a utilizar la mayor, que es sin duda este valor que está ahí indicado. Otra cuestión importante es que cuando tenemos perfiles tipo C, también se dan las distribuciones de tensiones que están aquí indicadas. Entonces los taus se distribuyen según esto que estamos acá indicando, y esto tiene una implicancia muy clave, muy importante. Todas estas tensiones tienen una fuerza resultante F sub 1 y todas estas otras tienen una fuerza resultante F sub 2. Por tanto, de alguna manera la resultante de ambas fuerzas tiene que estar en el punto de convergencia de ambas fuerzas. Este hecho de que en perfiles delgados la resultante de las fuerzas debido al corte en la flexión convergen en este punto, vamos a limpiar, las resultantes convergen en este punto o en esta zona. Esto es un hecho relevante que vamos a ver seguidamente. Bien, acá tenemos también una sección tipo cajón, en donde la distribución de tensiones de nuevo se puede ver aquí en esta figura. Hay una distribución de tensiones ocasionada por las fuerzas cortantes, y estas hacen como está indicado aquí, como un circuito de un fluido que nace en esta zona y termina en esta zona, y es directamente opuesto al otro lado. Se pueden fijar que los signos de estos diagramas son opuestos. Antes de pasar el problema de la viga cajón, vamos a hacer algunas consideraciones. En primer lugar, una viga cajón se construye, así como lo vimos en la clase pasada, se construye tratando de optimizar la sección para la flexión, teniendo en cuenta que el momento flector por la distancia de la línea neutra a los puntos en donde queremos calcular la tensión, dividido la inercia respecto también de la línea neutra, es
la fórmula para el cálculo de la tensión. Entonces obviamente que cuando mayor es la inercia, menor es el efecto de la tensión. Por lo tanto, esto es conveniente desde el punto de vista de que aprovechamos material. Ahora bien, nosotros normalmente no encontramos este tipo de vigas, entonces tenemos que construirlas. ¿Y cómo se construyen? Normalmente mediante pedazos que se van uniendo, como estoy indicando aquí, se van uniendo mediante tornillos que se colocan, por ejemplo, en esta posición, y por lo tanto estos tornillos tienen que trabajar, por ejemplo, al corte. Aquí vamos a indicar rápidamente las secciones donde los tornillos están trabajando al corte. Ahora, estas fuerzas a las cuales es sometido una pieza sometida a este tipo de ensamblaje o de construcción de viga cajón, se puede calcular de la siguiente forma. Tratemos de imaginar que esta viga cajón está aquí, este es el apoyo, y aquí el apoyo equivalente, y tenemos una carga según un plano principal. La viga cajón está entonces de esta forma y queremos construir uniendo un tablón que sería el tablón de arriba y el de abajo, con otros tablones verticales, y esto sería la forma en que construiríamos la viga cajón. Entonces el objetivo acá es calcular cuál es la fuerza que tienen que soportar estos tornillos que vamos a utilizar para unir las dos partes. En vez de tornillos podemos usar pegamentos, inclusive otros dispositivos. Bien, para este efecto vamos a suponer que son tornillos. Por lo tanto, para poder calcular esto, basta con que nosotros intentemos justamente evaluar con qué fuerza va a intentar despegarse esta zona de la otra. Esto se puede calcular por la fórmula de Collignon, porque sabemos que para una determinada sección la fuerza cortante por el momento estático sobre el ancho, inercia, es la fórmula que nos permite calcular el tau. Y si nosotros cortamos a este nivel, aislamos esta parte de la pieza, el momento estático está definido por esta área. Vamos a limpiar. Está definido por esta área multiplicada por esta distancia. Entonces tenemos el momento estático, tenemos el cortante, el ancho sería este más este ancho, o sea, 2 veces el ancho de esta alma, que le vamos a llamar E, multiplicado por la inercia respecto del eje Z. Esto nos permite calcular el valor de tau, y este valor de tau aquí no es otra cosa que este valor de tau que está aquí indicado. Acá tenemos otros diferentes tipos de sección. Una sección doble T, bueno, esta ya la vimos. Una sección T. Aquí, por ejemplo, en los 3 casos se puede ver que a nivel de centro de gravedad las tensiones son máximas. Y acá tenemos calculado para uno de los casos, que es el caso del rectángulo. Si queremos ampliar este análisis a una pieza a lo largo de su cargada,
una pieza, una viga cargada con una carga cualquiera Q, en la cual podemos escribir el diagrama de fuerzas cortantes, también el diagrama de momento flector. Suponiendo que esta es la sección, se puede ver que va a haber una sección en donde el momento va a ser máximo y la distribución de tensiones va a ser esta, donde el momento es máximo, la fuerza cortante va a ser 0, por lo tanto los esfuerzos van a ser predominantemente de tracción y de compresión, como está aquí indicado. En cualquier otra sección, como está aquí indicado, como aparece fuerza cortante, también va a aparecer el esfuerzo tau y habrá que componer. Se puede ver entonces aquí que a lo largo de las diferentes secciones tenemos diferentes tipos de solicitaciones y en los extremos las fuerzas cortantes generarán, o sea, en estas secciones coincidentes con los apoyos, se generarán las tensiones tau máximas y otra vez a nivel del centro de gravedad, tanto de la sección del apoyo izquierdo como el apoyo derecho, se darán los máximos posibles, los valores máximos posibles de tau. Entonces serían esos los lugares donde tenemos que ir verificando para saber si la pieza va a aguantar. Aquí tenemos una lámina muy importante que tiene por objetivo utilizar la fórmula de Collignon, utilizar también la distribución de tensiones normales, así como sabemos tanto la parte de arriba como la parte de abajo de las tensiones. En realidad estos son volúmenes de tensiones. Por ser volúmenes de tensiones, cada una de estas tensiones que están ahí indicadas van a tener por resultante F1 y F2. Entonces, como decía, el objetivo de esta lámina es encontrar la relación entre estas dos resultantes, F1 y F2, distanciadas Z una de otra, utilizando la fórmula de Collignon, encontrar una característica muy interesante que se da en estas relaciones que están aquí. Para lograrlo, simplemente hacemos el análisis a nivel de centro de gravedad, o sea, línea neutra, y decimos, este valor de tensión máxima simplemente será igual a la fuerza cortante por el momento estático máximo, que sería el momento estático de esta parte respecto de la línea neutra, o el momento estático de esta parte también respecto de la línea neutra. Si esta es la línea neutra y también está ahí el centro de gravedad, tanto el momento estático de la parte inferior como de la parte superior van a ser iguales. Entonces, este momento estático, que es más fácil evidentemente calcular en la parte de arriba porque es un rectángulo, está representado por esta expresión. Este momento estático sería esta área por esta distancia, representada también por esta integral. Nos permitiría este valor multiplicado por la fuerza cortante, dividido el ancho, dividido la inercia de esta pieza respecto del eje Z, que también es el eje coincidente con la línea neutra. Entonces, esto nos permitiría calcular el tau máximo que está aquí indicado. Bueno, esto es por un lado. Pero por otro lado, haciendo el análisis de este volumen de tensiones, vemos que si la sumatoria de fuerzas en la dirección normal es 0 por condición, esto no es otra cosa que flexión simple, y en la flexión simple, conforme los
pasos generales del procedimiento el procedimiento general para el análisis de este problema, vimos que partimos de que las fuerzas normales tienen por resultante 0, por lo tanto esta fuerza normal y esta otra fuerza normal tienen que ser iguales entre sí, y por un lado, y por otro lado se tiene que dar de que el momento que está dado por la fuerza por la distancia es igual al momento flector que debe resistir esta sección y que está indicado aquí por m. Entonces, si nosotros llamamos z al cociente entre hacemos un despeje de esta fórmula, despejamos z y construimos cómo es la composición de m, que no es otra cosa que la integral a lo largo del área superior del sigma diferencial área dividido la suma de todas las fuerzas interiores de 0 a I máximo. Esto que está aquí, teniendo en cuenta la hipótesis de Navier, más todo lo que vimos en la deducción de la fórmula, se podría escribir como K por esta integral, y esta parte no es otra cosa que la inercia respecto del eje Z, y esta parte no es otra cosa que el momento estático máximo, que entre paréntesis es exactamente lo que hemos visto en este lugar. Por lo tanto, si nosotros dividimos la inercia respecto de la línea neutra por el momento estático máximo, automáticamente esto nos estaría dando la distancia entre las dos resultantes de los volúmenes de tensiones, de la parte superior y de la parte inferior. Esto puede ser útil en la solución de algunos problemas y lo vamos a tener en cuenta más adelante. Aquí tenemos una situación que es importante también tocarla, y tiene que ver con que cuando nosotros tenemos una pieza como está indicada aquí en esta figura, es relativamente corta, o sea, esta dimensión es pequeña o del orden, por lo menos es del orden que el alto de la viga. Esto es lo que se puede llamar es una viga corta. Lo que ocurre es que una sección plana no permanece plana y aparece esta distorsión que está indicada aquí. Esta distorsión amplificada se puede ver aquí, y en otras palabras lo que significa esto simplemente es de que ya no se cumple la hipótesis de Navier y por lo tanto aparecen fuerzas cortantes adicionales que distorsionan los valores obtenidos anteriormente. Acá tenemos otro caso en donde la solución se ha hecho utilizando el método de los elementos finitos, y se puede ver que aquí sí las secciones planas antes y después permanecen planas. Por tanto, estamos frente a la misma situación o la misma hipótesis que hemos utilizado para la construcción de las fórmulas de la flexión simple. Ahora bien, esto solamente se da si, como dice acá, si el elemento es moderadamente largo. Ahora, ¿qué hacemos entre medio? ¿O cómo entendemos nosotros que algo es moderadamente corto o moderadamente largo? Es justamente una situación que no siempre vamos a poder como proyectista estar muy seguros de que esto se va a cumplir. Ahora, ¿qué significa moderadamente largo? Una viga donde la luz, vamos a suponer, sea de 10 metros. La sección puede ser de 10 por 20 centímetros. Entonces estamos hablando
de que esto que es la situación normal o frecuente en una viga es lo que justamente hace que las hipótesis de Navier funcionen. Ahora bien, si nosotros estamos construyendo, en vez de una viga de 10 metros y una sección como está acá indicado, de 10 por 20, hacemos una viga de 50 centímetros y la pieza, o sea, la viga en sí misma, es otra vez una viga que tiene dimensiones 20 por 30. Esto prácticamente es un cubo o un paralelepípedo, por decirlo de alguna manera. Por tanto, las distribuciones de tensiones son completamente diferentes a este caso. ¿De que esto se puede calcular? Sí, se puede calcular. No hay tampoco problemas hoy día con las técnicas de los elementos finitos, pero cuando se trata de diseño de partes y piezas que van a ser aplicadas en forma sistemática, vigas, columnas y otros elementos típicos usados en construcciones o en elementos estructurales, el proyectista lo que debe hacer es buscar que las dimensiones sean tal que nuestras hipótesis simplificatorias funcionen. Por lo tanto, nos simplifica también mucho el análisis de los estados límites de estas piezas. Simplemente para reforzar la idea, aquí hay un poco más de lo mismo. Simplemente lo que dice esta figura, como la anterior, esto es lo que se supone en cuanto a distorsión o a deformación angular de una pieza sometida a flexión. Pero en realidad, si la pieza es muy grande, las secciones planas no permanecen planas, como está acá indicado, y se curvan. Entonces, esto es lo que provoca la distorsión que estamos hablando. Bueno, este gráfico lo único que indica aquí, bueno, está un poquito con algunas indicaciones que están a propósito acá. Esta pieza que está aquí no es otra cosa que una sección doble T sometida a una carga B. Y como unas láminas atrás estuvimos hablando, cuando analizamos esta sección en el punto B y tratamos de buscar las tensiones en la dirección vertical, por Cauchy esto no puede existir y tampoco esto puede existir. Entonces tengamos en cuenta que por lo menos en la dirección vertical, acá en este punto, que es igual a este punto, estas condiciones de frontera no se satisfacen, y esto es un poco de lo que veíamos un poquito más atrás cuando estuvimos analizando esta misma sección. Acá hay también una ampliación de esa situación de borde, donde decíamos, si esto es una superficie exterior, la superficie exterior es incapaz de provocar un tau sub 2 o una tensión a nivel de superficial, entonces por Cauchy tampoco va a poder aparecer este esfuerzo de tensión en esta dirección. Por tanto, la resultante de los tau siempre va a ser perpendicular a la dirección normal, donde de alguna manera no es posible sino que la tensión resultante en un borde sea perpendicular a la dirección del borde. O sea, tau sub 1 es paralela a la tangente, a la sección. Acá hay un poco más de lo mismo, solamente que hacemos un pasito más. En una sección con un eje de simetría se puede demostrar por conceptos de teoría de elasticidad de que
si nosotros tenemos un elemento cualquiera, por ejemplo, como estábamos hablando acá, en el borde, la tensión en el borde va a ser tangente a la superficie. Esta línea tangente, si la prolongamos y la interceptamos con el eje de simetría, este punto que está aquí, el punto A indicado, tiene una propiedad muy importante. ¿Y cuál es esa propiedad? La propiedad es que por este punto A no solamente pasa esta resultante, sino pasan todas las resultantes de todos los elementos que están a lo largo de este ancho. Entonces, de alguna manera, la componente vertical nosotros podemos calcular por la fórmula de Collignon, y conociendo de que la tangente a la pieza pasa por este punto, conocemos los ángulos, entonces ya podemos obtener el vector total que está aquí indicado en esta fórmula. Por tanto, simplemente con el conocimiento que nos aporta, el conocimiento indirecto que nos aporta la teoría de elasticidad, de que este punto es un punto muy especial, nosotros podemos hacer una construcción geométrica y con la fórmula de Collignon, que es bastante sencilla, obtener el valor del esfuerzo cortante total en una sección con un eje de simetría. Esto es tremendamente útil porque, como se puede ver, sin abandonar las fórmulas simples que logramos, como la de Collignon, podemos resolver estos casos que tienen mayor complejidad. Aquí tenemos la misma situación anterior con un poco más de detalle. Solamente fijarse bien en este punto que está aquí. Y estas serían las diferentes fórmulas que nos van a permitir calcular tanto este valor en función, por supuesto, también de la posición donde estamos evaluando. Acá tenemos un dibujo adicional que no pretende otra cosa sino reforzar el cuadro anterior. Pero las explicaciones son absolutamente correspondientes a lo hecho anteriormente. Bueno, esto puede ir extendiéndose al caso de otras formas de sección. Por ejemplo, en el caso de una sección triangular, ese punto A, que en el círculo era la tangente, acá también aparece. Y es efectivamente el punto de tangencia. O sea, en un punto dado, nosotros trazamos la tangente al borde, obtenemos la intersección con el eje de simetría, y todas las otras posiciones van a también pasar por ese punto. Aquí tenemos también la fórmula del tau máximo, y es posible obtener de esta forma el valor de todas las tensiones necesarias. Acá tenemos la misma situación en una sección romboidal, donde evidentemente, por ser también simétrica, va a tener estos dos puntos por donde van a pasar las tensiones, y esto no es otra cosa que la extensión o la deducción matemática de estas expresiones que hemos estado hablando.